Muy buenos días, sobre todo a nuestro invitado, el señor defensor del pueblo de República Dominicana, doctor Pablo Ulloa, también al señor defensor del pueblo de la República del Paraguay, doctor Rafael Ávila, senadora Lizarela Valiente, invitadas también funcionarias y funcionarios de la Defensoría del Pueblo del Paraguay, de la Comisión de Derechos Humanos y del Congreso de la República. Antes que nada, bienvenido. Espero que tenga oportunidad de, aparte de las actividades que va a desarrollar, las actividades formales que va a desarrollar, espero que tengan la posibilidad de disfrutar también de la hospitalidad de nuestro pueblo. Y realmente muy contentos de contar con su visita, conocer la experiencia en República Dominicana, un país hermano que valoramos muchísimo. Y para empezar la reunión, no sé, senadora, si va a decir unas palabras. No. Dar también la bienvenida a nuestro visitante ilustre y verdaderamente también, como dice el colega, que pueda de paso disfrutar un poco de la hospitalidad de los paraguayos. Y me gustaría ofrecerle el uso de la palabra al señor defensor de la República del Paraguay para que pueda hacer una introducción. Bueno, muy buenos días, senador, señora senadora. Agradecerle la oportunidad que nos están recibiendo. Bueno, queremos como primer punto comunicarle algunas actividades que tenemos. Paraguay fue designada como sede para el Congreso y la Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson en el 2024. El Congreso y Asamblea se realiza en el 2024 en Paraguay. También, como punto importante, la vicepresidencia primera hoy la tiene Paraguay, y para el Congreso tendría la presidencia de la Federación. Para la fecha estaríamos presidiendo la Federación. Y otro punto muy importante es, hemos presentado nuestro informe para nuestra acreditación para subir a la categoría A de vuelta, que es lo que corresponde. Hemos entregado nuestro informe a la GANRI, a Naciones Unidas, le entregamos nuestro informe y tenemos que rendir en base a ese informe en el mes de marzo. En el mes de marzo nos corresponde defender nuestro informe. Eso queríamos poner a conocimiento de usted, senadora, de la comisión, y agradecer siempre el apoyo que tenemos de la Comisión de Derechos Humanos para todo lo que vamos realizando en la Defensoría. Me gustaría que dé unas palabras también el defensor. Bueno, primero, muy buenos días. Creo que acá estoy como expresidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, y primero darle las gracias por recibirnos, honorables. Justamente el hecho de venir a Paraguay es para poder apoyar el esfuerzo que Rafael Ávila ha tratado de hacer en estos meses, no solamente para poder lograr la sede de la federación, que son 24 países que la integran, incluyendo España y Portugal, todo lo de Latinoamérica, más esos dos países. Estamos hablando de más de 100 defensores del pueblo, procuradores de derechos humanos, que nos organizamos para garantizar los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras, de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que justamente el año próximo se va a realizar en Paraguay, para poder tratar 3 temas: violencia de género, violencia contra la mujer, medio ambiente y la parte de los pueblos originarios, que es un tema que a ustedes como país les interesa mucho. Esa nota conceptual o esa programación que se va a tener no solamente incluirá el desarrollo del Congreso, sino que una vez instalado el Congreso, se procederá al concluir con la selección de Rafael como presidente de la Federación de Ombudsperson, lo cual implica un impacto muy importante
porque estamos hablando de que nuestros colegas, nuestros iguales, tienen información directa de todo el trabajo que se está haciendo en Paraguay en el respeto de los derechos. Si le sumamos al esfuerzo del equipo completo de Rafael para poder lograr la acreditación en Naciones Unidas, categoría A, de la Defensoría de Paraguay, estamos diciendo que hay una robustez en la democracia paraguaya que permite garantizar los derechos humanos. Es muy importante significarlo delante de ustedes como congresistas, justamente por la misión que ustedes llevan como primer poder del Estado. El hecho de que los defensores del pueblo sean contrapeso del poder, al igual que ustedes, viene de la designación de ustedes a un ciudadano que le permite justamente fiscalizar la administración pública para con ello poder garantizar los derechos fundamentales. Ese principio de delegación que ustedes hacen para la Defensoría en cuanto a la fiscalización que le corresponde al Congreso, es un elemento que tiene que mantenerse en vínculo con ustedes como líderes del poder legislativo, para que la Defensoría no solamente pueda comunicar y rendirle cuentas a ustedes de lo que hace y lo que no hace y por qué no lo hace, o si lo hace de alguna manera, para que la información fluya, sino también desde el punto de vista de las opiniones o los aportes para todas las iniciativas legislativas que ustedes tienen reposando acá o que de alguna manera u otra tienen como proyecto de ley. Porque se supone claramente que el defensor tiene que aportar al poder legislativo para mejorar cualquier iniciativa de carácter legislativo dentro del marco de las atribuciones y con el respeto institucional que corresponden. Por eso sé que dentro de las iniciativas del mismo Rafael está crear una unidad legislativa dentro de la institución que permita un vaso de comunicación continuo para poder tener incidencia y activamente poder participar en aquellos espacios que así se le permita dentro del marco del derecho legislativo o parlamentario que ustedes tienen aquí en el Paraguay. Les reitero el agradecimiento y creo que es una gran oportunidad y significo justamente ese esfuerzo que se ha venido haciendo dentro de la Defensoría, y el hecho de venir donde ustedes no solamente es invitarlos, sino hacer posible que su participación sea de manera activa por el liderazgo que implican ustedes para las sociedades. Y gracias. También desde lo que podamos ayudar también en otras materias que resulten necesarias, quedamos a disposición. No sé, doctor, si quisiera ampliar, a lo mejor comentándonos las experiencias tanto en Dominicana como a lo mejor algunas experiencias que usted considere relevantes en la experiencia comparada. Sí. Indiscutiblemente, cuando uno hace un análisis comparado, como tú bien dices, de los defensores, parten de la experiencia española. Propiamente, y usted, honorable, que es socialdemócrata, entenderá que ese proceso de transición 78-82 que vivió España creó el andamiaje de la Constitución española para crear las altas cortes. Y dentro de las altas cortes estaba la figura del defensor del pueblo como un garante de los derechos humanos. Hay que retrotraerse a la década de los 70 para entender que nosotros luchábamos por derechos civiles y políticos. Ahora, la evolución de ese Estado social y democrático de derecho ha permitido que nosotros tengamos otros bienes y servicios que nosotros demandamos a la sociedad como parte de ese contrato social que nosotros firmamos. Y ahí entra el concepto del estado de bienestar. Si lo viéramos desde el punto de vista norteamericano, pensaríamos más que todo en un welfare, porque estaríamos comprando en el mercado, pero como nosotros nos hemos conformado ideológicamente y nuestros estados se han amparado en el modelo europeo, tendríamos que verlo más como un estado de bienestar. Ese defensor del pueblo que llegó a América en los 90, a principio, más que todo con Argentina, en principio, con el primer defensor de Argentina, que fue procurador general en el gobierno de Menem, permitió que los otros países asumieran sus modelos de interacción.
Si hay algo comparado que es igual en todos, es que pertenecen o surgen del poder legislativo, por el principio de que ustedes tienen la capacidad de fiscalizar toda la acción del poder ejecutivo. Y hay que entender que si un ciudadano o una ciudadana no tiene ese servicio de salud, servicio de educación, de transporte, de vivienda, se da por ineficiencia del Estado, por incapacidad del funcionario o por inobservancia justamente de la administración pública para poder lograr eso mínimo que requiere esa persona para poderse desarrollar con igualdad y con equidad. Y ahí entra el defensor del pueblo. Paraguay tiene sus características, indiscutiblemente la dictadura tuvo un tránsito bien prolongado que marcó muy probablemente que ustedes tengan una justicia pensando en aquellas víctimas que todavía no aparecen o que quizás sus familias recibieron una laceración. Además, desde el punto de vista histórico, ustedes tienen unas características sociológicas que vienen de los pueblos que se han preservado, a diferencia de República Dominicana, que no tenemos indígenas, o sea, nosotros no tenemos personas que se desarrollaron en la República antes de la colonización o antes que llegaran los españoles. Ustedes sí preservan esa identidad, que es muy similar a lo que pasa en México, a lo que pasa en Guatemala y a lo que pasa quizá en parte de Brasil y en menos cantidad en Argentina. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado o el diseño constitucional de nuestros estados, tenemos que significar tres elementos. Primero, somos un Estado social y democrático de derecho. Eso implica que la democracia prima en la toma de decisiones. Segundo, el Estado social es un elemento de transacción de bienes y servicios. Lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista del desarrollo democrático y de nuestros pueblos, todavía estamos basados en un elemento tan básico como si me dan educación o no me dan. Fíjense que nuestros indicadores de resultados, tanto en educación como en salud, es cobertura. Cuando aquí deberíamos estar discutiendo calidad de la educación, nivel educativo, apropiación de competencias o de alguna manera u otra la vinculación de la educación al mercado laboral, porque al fin y al cabo toda política pública lo que genera es mayor bienestar para el individuo o para la persona, para poderlo poner en ambos sexos y que no se vea sexista el concepto. Ahora, nuestros países están en una clara ruptura de un orden preestablecido originalmente, porque ya la democracia de nuestros pueblos es muy directa, pero no porque voten y le lleguen el bien y servicio, sino porque tienen un elemento práctico que se llama la tecnología. Entonces, el hecho de ellos poder compararse con otros países tensan las sociedades, y ahí el poder legislativo tiene que ser muy creativo, porque muchas de las demandas le llegan a ustedes y no al poder ejecutivo. Y en países de bajo desarrollo como el de nosotros, los legisladores se convirtiendo en elementos sociales, cuando su característica más que todo es visualizar la sociedad a futuro, y por eso legislan, porque esas características sociales, económicas, políticas, tienen que confluir en un espacio democrático que es este, pero pensando en el Paraguay a futuro, o la República Dominicana para futuro, pero eso no se da, porque la carga de déficit social está marcada en nuestros países, que ustedes terminan siendo agentes sociales que tienen que salir a buscar de alguna manera u otra elementos que el Estado debiera significar. Ahí entra un defensor del pueblo que sea eficiente, porque amplía su cobertura o sus capacidades y no se queda simple y llanamente en el respeto de los derechos humanos, sino que va a algo tan importante que los norteamericanos le llaman el government compliance, que es el cumplimiento gubernamental. Ese cumplimiento gubernamental es el que permite a un defensor del pueblo exigir no solamente el respeto al derecho, sino la calidad del servicio que se está brindando. Cuando el defensor llega a ese punto, termina siendo no entendido por el Ejecutivo, en sentido amplio, no necesariamente por el presidente, pero por actores que son ineficientes o que su ineficiencia les significa algún tipo de beneficio. Ahí entra una crisis real. Y le pongo ejemplos. El primer director de correo de la República Dominicana en mi gestión, o en la gestión del presidente, yo llegué después, no está ahí porque enfrentó al defensor del pueblo, incluso con un acto de alguacil, y nos fuimos a los tribunales. Una gobernadora
de la provincia más grande pasó lo mismo y hoy estamos en las cortes. Una coronel de la policía agredió al equipo del defensor en plena inspección porque le estábamos rompiendo su estructura corrupta en un depósito de vehículos donde le cobraban al ciudadano hasta 3 veces el monto que tenía que pagar, o hacían que no pudieran pagar en el banco para poder cobrar en efectivo. Le quiero poner esos 3 ejemplos como otro que le pudiera poner, porque en el caso del defensor de la República Dominicana, nosotros sí hemos podido hacer una triangulación desde el punto de vista legal. El Código Procesal Penal, la Ley del Defensor del Pueblo, y hemos visto en la Ley de Administración Pública mecanismos donde nosotros podemos agarrarnos o ampararnos para poder de alguna manera enfrentar a la administración. Dentro del marco de la democracia, porque no estamos diciendo ahora que vamos a irrumpir con una revolución, sino ahí entra la creatividad del equipo de hombres y mujeres que está en la Defensoría de ver cómo pueden garantizar ese derecho, no necesariamente a través de la ley exclusiva del Defensor del Pueblo, sino del andamiaje jurídico que existe en el país y legislativo. Por eso es tan importante el vínculo con ustedes, porque de alguna manera u otra, muy probablemente el defensor, en el caso de Rafael, que tiene 1 año, y su equipo, han tratado de hacer una transformación, pero les faltan herramientas o músculos. Contemporáneamente hablando, los defensores no tienen esos músculos desde el punto de vista punitivo que normalmente uno anda buscando, porque no es parte del Poder Judicial o jurisdiccional, porque esta democracia moderna ha ampliado la capacidad jurídica a tribunales especializados como los tribunales constitucionales, electorales y otros. El defensor del pueblo ahí tiene que ser muy creativo, porque hay un elemento básico de todos los defensores del pueblo que es la piedra angular donde se construye las gestiones, y es la magistratura moral. Por eso los defensores del pueblo tienen que actuar con pie de plomo, tienen que tener capacidad de comunicación clara para poder hacer entender por qué están actuando de esa manera, pero el equipo de hombres y mujeres tienen que entender la visión clara, porque esa magistratura moral es la que puede dar en la mesa y la gente sepa muy bien que se está basando en el principio de la neutralidad, que todas sus acciones tienen una objetividad y no tienen una agenda paralela o subsecuente o por debajo que puedan marcar que su acción lo que anda buscando es más allá de lo que le corresponda al ciudadano y la ciudadana. Porque esa democracia que está basada en un Estado social y democrático de derecho rompió ese Estado robusto que planteaban los autores como Hobbes y lo volvió más centrado en el ciudadano y la ciudadana. Por eso ahí los contractualistas, lo que termina siendo Rousseau, lo que termina siendo Locke, lo que termina siendo Smith, son elementos que tenemos que tener en cuenta, pero por eso el defensor se parece tanto a un legislador, porque al fin y al cabo sus acciones tienen consecuencias, pero tienen que ser amparados en la legalidad. Y ahí es también el equilibrio emocional que tiene que tener la persona que ocupa un defensor del pueblo, porque han habido casos en América Latina donde las personas han tenido que ser destituidos con juicios políticos y muy marcados, no solamente desde el punto de vista de Centroamérica. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, lo pongo y no digo nombre porque incluso murió, pero él había sido un legislador muy importante, presidente de la Comisión de Hacienda, y el mandato en Puerto Rico son 10 años, que es el mayor que existe en toda Iberoamérica, y de ahí subsecuentemente van bajando a 6, 5 y 4 años, que son más o menos los promedios de los años que duran los periodos, y la mayoría se pueden permitir la repostulación, en algunos 1 y en otros todo el tiempo. En el caso de Rusia me sorprende porque la defensora del pueblo de Rusia es mayor general retirada de la policía por 2 periodos. Ella y Putin son los mismos, porque vienen de la misma formación, porque Putin era de la KGB y ella de la policía. Le significo esto tal vez con chiste, porque ahí es importante también el hecho de esa formación humanista que tiene que tener un defensor del pueblo. Aquel defensor del pueblo que no es cercano al ciudadano rompió su vínculo más esencial, que es la accesibilidad. Y si tú no tienes la humanidad, la humildad y la cercanía, nadie te va a llegar. Ahí entra la tecnología, por eso le ponía el ejemplo al honorable, de que nosotros con una estrategia del Defensor Tech que implicó aplicación, página,
El WhatsApp lo convertimos en WhatsApp Business y esa es la central telefónica que la convertimos en un solo mecanismo. Generamos un programa que es SOL, que es con el PNUD, que permite la trazabilidad de todos los casos para poder responder a los mandatos de la ley. Nuestra ley habla de 60 días, nosotros trabajamos en función de 7 días, porque entendemos que mientras más información al ciudadano, más descontento, porque quien llega al defensor del pueblo son los ciudadanos que están desahuciados del sistema. Hay que entender esa parte, o sea, el nivel de presión, de tristeza, de agonía, de preocupación es muy alto. Estamos hablando que probablemente si yo judicializo el mecanismo de salud para que me den un medicamento, yo voy a durar 2 años, 3 años, 4 años, y cuando tú vienes a ver o sea, ya me llegó la muerte y no me ha llegado todavía la sentencia. Eso pasa con los defensores, al ser móviles, o sea, poder trabajar de oficio y poder generar algo que en el caso del defensor de la República Dominicana y es la nueva tendencia, es muy importante, que es la mediación. Nuestras sociedades, por el alto nivel de déficit que tienen desde el punto de vista de las políticas sociales y económicas, han generado muchos colchones de pobreza. Y esos colchones de pobreza han sido aupados por el Estado con irresponsabilidades como la entrega de títulos, que cuando lo debieron de hacer no lo hicieron y se crearon colchones de pobreza, pero también por la incapacidad de brindar lo mínimo desde el punto de vista de la calidad. Ahí el defensor entra en mediaciones. Y en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, es el presidente incluso directamente que pide la mediación para un órgano, para un elemento tan importante como el sector salud. Salud lo hice, pero el de la educación, que fue este año, por primera vez el Ministerio de Educación y el sindicato de profesores se sientan en la mesa de la negociación antes del año escolar, para que no exista ninguna interrupción del año escolar y podamos garantizar educación. Y estamos hablando que en República Dominicana se invierte el 4% en la educación. Fue una lucha ciudadana que prácticamente costó 5 años, fue una movilización y fue parte por la que un presidente no se religió, justamente porque no quería asignar ese 4% que decía la ley, o el 16% de todo el presupuesto de la nación al sector de educación. Esa reivindicación ha hecho que nosotros tengamos mucho dinero mal usado para la educación. Se han aumentado los salarios de los docentes, sí, se han construido escuelas más o menos, pero no hay calidad. Por eso los indicadores de resultados en nuestro sistema educativo son tan bajos. Entonces, ese nivel de conflicto es muy alto y por eso que el defensor pudiera mediar y luego se pudiera hacer un pacto en el Congreso, la Presidencia de la República, con todos los sectores fue muy importante. Igual pasa en salud, también pasa en tierras e incluso en cancelaciones de empleados de una gestión a otra, donde uno entra. Yo tengo ahora mismo una situación en el consorcio estatal del azúcar por unos 40 o 50 casos que llevaron hasta una movilización en la Catedral Primada de América, allá, que implica una movilización para poder mediar y poder conversar. Entonces, yo creo que ahí también es una perspectiva desde el análisis comparado, que los defensores de nuestros países, aquellos que puedan, tienen que instaurar mecanismos de diálogo. Digo aquellos que puedan porque no es lo mismo hablar en Nicaragua que hablar en Paraguay, y perdónenme. No es lo mismo hablar en República Dominicana, con 50 años de crecimiento económico, con una democracia estructurada, con partidos políticos que por más que yo le peleo, pero por lo menos están solidificados, hablar de situaciones como en El Salvador. Entonces, creo que Paraguay tiene una gran perspectiva y creo que estos espacios que se vinculan con el Poder Legislativo y luego con el Poder Ejecutivo pueden trazar nortes de diálogo común, independientemente del aspecto político que pueda haber entre un senador o un diputado, o proyectos a futuro desde el punto de vista político partidario. Hay núcleos esenciales, por ejemplo, la calidad de los servicios públicos tiene que ser un debate de agenda nacional, y para eso los legisladores tienen una voz cantante, para eso un defensor del pueblo que pueda articular el andamiaje legislativo y jurídico para poder lograr nuclear mecanismos a lo interno, instrumentos que existen, pero que quizá el vacío
por un tema del sesgo que hubo en un momento dado en la gestión del defensor, pudieron menguar, pero que ahora se pueden revitalizar. Y es muy importante porque desde que un administrador, sea ministro, sea viceministro, sea director general, entiende que hay un ojo que lo está fiscalizando, la respuesta es más automática al ciudadano. Y vuelvo y repito, a veces es un medicamento que me hace falta en mi cobertura de salud. Y yo tengo que venir donde una senadora, para que la senadora me llame a un director general para algo que está en mi póliza, que es la negligencia o la incapacidad o la inobservancia de un empleado que dice que no me corresponden. Y cuando yo me postulé, le decía al congresista, o sea, yo no pertenezco a ningún partido político, y eso quizás fue mi gran ventaja porque mi ley así lo plantea en el artículo 11. Pero el presidente de la República actual tenía su candidato, que hoy está de embajador en Uruguay, y el expresidente de la República tenía su candidato. Ambos habían sido legisladores junto con los legisladores que me valoran a mí. Aún yo sacando 97.44 de 100, y perdóname la inmodestia, pero ha sido la nota más alta que ha tenido un dominicano en este tipo de procesos, tanto para Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral y esos órganos, me excluyeron de la terna para defensor y me pusieron como primer adjunto. Yo le decía que yo no me postulé para adjunto. Y ustedes lo saben, porque muchas veces ustedes le ofrecieron ser diputado cuando ustedes quieran ser senador, o ser regidor o congresista municipal cuando tú lo que querías hacer era una oposición. Y yo creo que también eso entra dentro de la hidalguía. Y ese jueves me excluyeron, pero el martes me tuvieron que poner en la terna de defensor, pensando que me iban a mandar al Congreso y yo me iba a quedar en el camino. Pero ahí entra la ciudadanía responsable, y eso se logró gracias a una ola que se pudo construir sobre la opinión de la meritocracia. Y yo creo que es el tipo de servidor público que andan buscando nuestros ciudadanos. Quizás tú no puedes resolver todos los problemas porque no es posible, pero si tú eres un servidor público y dejas tu esquema de funcionario, muy probablemente te van a ver humilde, te van a ver cercano, y eso es otro rol y otro perfil que es parte de ese análisis comparado que tú me preguntabas. No solamente desde el punto de vista del diseño, la arquitectura constitucional, no solamente desde el punto de vista de los contrapesos del poder, no solamente desde el punto de vista de la vinculación con el poder legislativo, no solamente de la defensa o la discusión que tú tienes que tener desde el punto de vista del ejecutivo, no solamente del perfil formativo, emocional, psicológico que tiene que tener un defensor del pueblo, no solamente de su plan estratégico institucional o su equipo de trabajo, su vinculación con la naturaleza misma de la esencia, sino también la comunicación efectiva y el compromiso social que tú tienes que tener para poder ser aquel que puede ser una voz más alta, porque muy probablemente las personas que están llegando donde ti saben que tú no le vas a resolver, y lo saben conscientemente, y tú lo sabes, y tu equipo lo sabe, pero por lo menos diste la declaración, fuiste voz para alguien que necesitaba voz, y eso tiene un valor desde el punto de vista social, porque tú te estás volviendo empático con mi situación. Si fuese mujer diría sonoridad, pero como tal es una empatía natural que tiene que generarse, y por eso yo hablo de servidores públicos. Por eso es una característica tan marcada, para que los defensores del pueblo puedan ser lo más similar al ciudadano. De mi agenda yo dedico 4 días al terreno, y yo lo único que hago es salir a escuchar, a ver, a plantear. Si tengo que cocinar, cocino con la gente y me tengo que comer las cosas. Bueno, yo salí del aeropuerto y lo primero que yo le pregunté al señor que estaba ahí, ¿cómo se llama eso? Chipa. Me comí una con un café de una vez y le dije, ¿qué se hace? Y empezamos a hablar y yo le dije, no, pero eso se llama ya yuca, la mandioca, ya le decimos yuca, el almidón. Pero ¿qué pasa? A mí me significa más entender esa lógica que muy probablemente sentarme a leer horas para buscar un análisis sociológico de Paraguay. Y si eso soy yo, que soy un simple ciudadano de otro país, que vengo donde ustedes, con el respeto que me merecen los honorables que me permiten estar aquí y compartir con todos ustedes, ¿qué será ustedes que son paraguayos? O sea, al fin y al cabo, cuando yo me voy un domingo o un sábado a trabajar en una comunidad, lo que estoy tratando de construir es ciudadanía responsable. Son esos mismos ciudadanos que se van a identificar con el trabajo y van a decir, contra, de repente el tipo vino un sábado en la tarde, cuando debió estar, y perdónenme las mujeres, sentadas jugando dominó. Yo no juego dominó, no tanto como quisiera, pero lo que pongo es ese ejemplo, o bailando, o comiendo, o lo que fuese,
y ellos se identifican con el trabajo. Y muy probablemente no te juzguen tan fuerte porque no se les resolvió su caso, por el simple hecho de que tú los educaste. Por eso nosotros creamos la Constitución Dominicana Animada, que es un kit que tiene 16 capítulos, menos de 2 minutos cada uno, con su guía didáctica, y con eso yo voy a cada escuela, a cada comunidad. Son dibujos animados sumamente divertidos, que eso puede hacer el defensor. Aparte de eso tengo diplomado, bueno, yo tengo ahora de sindicalismo, que es un elemento que se ha quedado muy atrás en República Dominicana, títulos propios que permiten charlas, diplomados, talleres, posgrado. Entonces, el defensor, en términos de sus funciones, vamos a decir que tiene 2 elementos concretos. El garantismo, y ahí tengo que hablar de Ferrajoli, pero ese garantismo va en la parte procesal, apegado al debido proceso y con una serie de procesos a lo interno, que es atención al ciudadano, investigación, notificación a la administración y litigio estratégico, en el caso de los más agresivos, que puedo ser yo uno de ellos. Pero eso yo lo tengo certificado por ISO 9000, para que la gente no crea que hay un uso personalista de la institución. Pero aparte de eso, todo lo que tiene que ver con gestión, yo estoy apegado, yo soy el único órgano extrapoder de República Dominicana que ejecuta mi presupuesto en línea con los lineamientos del Poder Ejecutivo. A mí no me importa lo de la autonomía. Cuando es dinero público, todos somos responsables de poder responderle al ciudadano, porque es un peso de un impuesto que tú estás gastando en otra cosa. Y la parte educativa, para mí, es el núcleo más fuerte, y es con lo que yo me desprendo. Por eso tengo el voluntariado, por eso tengo las mesas comunitarias, por eso el defensor delegado, por eso la parte de una figura que la estoy tratando de traer, que es el defensor escolar, que me permite un poco crear en el imaginario del niño lo que es la democracia, porque tienen vocales, tienen presidente, tienen vicepresidente, pero tiene que haber una figura que sea el que de alguna manera escuche y hable. Ese es el defensor. Un vocal, pero no hay problema, ya se le está creando en su imaginario el defensor universitario. O sea, una serie de estrategias que permiten tú desplegar la promoción y la divulgación de los derechos humanos, porque al fin y al cabo más educación son más derechos, pero entran los deberes fundamentales. Por eso la construcción de la ciudadanía es tan importante en todos los defensores, porque tenemos un déficit de derechos, pero tenemos un déficit también de personas que lo sepan exigir, porque ¿de qué te sirve una huelga rompiendo cristales y generando una crisis cuando en esa localidad se van a ir los empleos? Esas personas sí quedaron sin el ingreso mínimo, que es el empleo digno que necesitan todos y todas. Entonces, dentro del marco del análisis comparado, he querido por lo menos trazar una serie de características de los defensores del pueblo, articularlo con una democracia más contemporánea. Indiscutiblemente, para nosotros las redes sociales termina siendo una fortaleza y un problema, porque cuando mi ciudadano se quiere comparar con el ciudadano de Dubái, no va a entender por qué él no tiene la carretera que él dice que tiene que tener. Muy probablemente mi estado no tiene la capacidad económica, por la informalidad, por la falta de empleo de calidad, por la corrupción, de poder brindarte aquella vía de acceso de transporte que tú requieres, o porque tú no tienes un metro, o porque tú no tienes un mecanismo de transporte colectivo eficiente, o las escuelas mías no tienen iPad, o la salud, porque yo no tengo unidad de atención primaria con un nivel de calidad, o cuando yo mando a un cardiólogo me tengo que pagar un adicional que me afecta a mi bolsillo. Hay una serie de elementos que cuando tú lo analizas desde el punto de vista de la tecnología, te das cuenta que muchas de esas demandas vienen justamente de esos modelos de éxito que todavía mi estado no está al nivel de poderlo lograr. Yo sé que me extendí un chingo, pero traté de hacer una descripción lo más somera y yendo por ahí. Y perdónenme que me extendí. No, por favor. Por favor, al contrario. Estamos muy agradecidos por su visita. A lo mejor 2 comentarios. Usted dijo que Paraguay está en una situación favorable y es así. Tenemos desde el 89 hasta ahora tenemos un periodo que no tiene precedentes en la historia en cuanto a vigencia de la democracia, derechos humanos. Tenemos vigente la Constitución, que es relativamente reciente, que es relativamente del 92, que es una Constitución muy garantista. Nos define como un Estado social de derecho
enumera un catálogo de derechos sumamente amplio. Ciertamente tiene alguna influencia del constitucionalismo clásico que nos viene desde la Constitución del 70, de 1870, muy influida por la Constitución de Estados Unidos y de la Argentina, sí, en esa línea. Pero la del 92 ya tiene una influencia más marcada del constitucionalismo europeo, algo de la de España. Así que tenemos un marco favorable. Y en ese contexto los constituyentes incluyen la Defensoría del Pueblo. O sea, una de las innovaciones cuando se promulga la Constitución del 92, una de las innovaciones más celebradas es la Defensoría del Pueblo. O sea, fue muy importante para los constituyentes. Así que desde el Parlamento deberíamos hacer el mayor de los esfuerzos posibles para brindarle a la Defensoría del Pueblo los mecanismos institucionales, recursos que necesita para cumplir plenamente con esas funciones que pensaron y legislaron los constituyentes en el 92. Yo invito, no sé, a alguien del equipo de la Defensoría, perdón. Sí. Muchas gracias. Realmente yo le agradezco que se haya extendido de esa manera. En ese sentido, valorar el rol del defensor y si pudiera de repente extenderse más en algún ejemplo. Nosotros como poder del legislativo del Estado realmente tenemos limitaciones, colega. Existe el compromiso social de ser la voz del pueblo en cuanto a la exigencia de la calidad de los servicios públicos, pero no podemos infringir, transgredir a otros poderes del Estado y en ese sentido hacer hasta un tráfico de influencias. Y particularmente siempre me encuentro en esa situación y en ese sentido realmente valorar el rol del defensor en la medida de articular realmente las respuestas a la ciudadanía que de verdad necesita y siempre de manera urgente esas respuestas del sistema público, ¿verdad? Eventualmente en una comisión que presido, que es la de niñez, familia, niñez, adolescencia y juventud, me llegan denuncias para el Poder Judicial todo el tiempo me encuentro haciendo reuniones con la Defensoría. Por eso valorar el trabajo de la Defensoría y la medida en que realmente se pueda articular esas respuestas sin infringir esa transgresión a otro poder del Estado. Miren, ahí voy a poner varios puntos. Por ejemplo, ustedes tienen un tribunal constitucional. Y la defensa... Por favor, adelante. Nosotros tenemos un sistema de control judicial de constitucionalidad, Sí. donde el máximo tribunal es al mismo tiempo, tiene funciones de tribunal constitucional. Es una sala. Es la sala y es el pleno. Es Claro. concentrado en la sala y en el pleno, pero, y ahí hay una gran Dualidad. polémica, sí, pero además es un control interpartes. Interpartes, a pesar de que en algunos casos, de hecho, las sentencias tienen un efecto parecido al efecto general, pero la Constitución limita el control constitucional a efectos particulares. Pero te crean la figura del amparo. Tenemos la figura del amparo. Y tienes la Defensoría. Claro. Y tienes el Poder Legislativo. Sí. O sea, lo interesante de aquí es que el concepto de garantismo lo podemos vincular a instrumentos que existen en la legislación paraguaya, que por ejemplo es el amparo. Y ahí entra ese ejemplo que ponía bien la senadora de la parte de la infancia. Y un ejemplo, ella me preguntaba, le voy a hacer un ejemplo de vinculación institucional. En República Dominicana
como en todas partes del mundo, cuando hablo de todas partes del mundo, estamos hablando de América Latina, porque tampoco pero también pasa en otros lugares. El tema carcelario es un tema muy sensible. Primero, porque el Estado se olvida del preso. Segundo, porque hay más presos que espacios físicos, y eso al fin y al cabo lo que te genera es saturación, más que nuestras cárceles, al estar siendo olvidadas, terminan siendo universidades del delito. Y como nuestros estados están acostumbrados a mandar a los presos y olvidarse de ellos, el sistema de información y contrainformación, para no decirle de espionaje, porque no sería, pero de inteligencia, no utiliza esos perfiles de esas personas para entender la localidad y las características de por qué delinquen y cómo delinquen, pero tampoco no lo reinsertan socialmente. ¿Por qué le hago ese preámbulo? Para criticar los sistemas penitenciarios de América Latina. Porque así mismo existen cárceles que terminan siendo irregulares. Y esas cárceles irregulares, en mi país pasa, no estoy diciendo que pase aquí, pero por lo menos le puedo hablar de un caso real, son cárceles irregulares que permiten la corrupción de la policía. En República Dominicana pasó con una cárcel que estaba debajo de un destacamento de la policía, que la operación de la cárcel estaba difusa, vamos a llamarle así. La tenía el ejército, la tenía la policía, no la tenía el sistema de la procuraduría, no tenía nadie, pero habían 242 personas. Y esas 242 personas, si no querían estar amotinadas en una celda, pagaban una coima diaria y podían estar 15 a 20 en una celda particular. Cuando se hace la inspección, a principios de semana, se quedó eso nada y yo me aparecí el sábado, como le digo, porque me gusta esa realidad. Me aparecí el sábado al mediodía y aparecieron 50 resoluciones. Todo el que trabaja en el sistema judicial, la resolución es el mecanismo por el cual tú trasladas o no a un preso. Tiene que tener un registro y normalmente lo da el Poder Judicial. Aparecieron 50 resoluciones. Un sábado al mediodía en ningún país trabaja nadie. O sea, estaba guardadas las resoluciones. Aparecieron, se movieron, pero con defensa pública y el defensor del pueblo, sometimos recursos de amparo, que luego de la sentencia el Ministerio Público lo apeló, y tú dices, contra, pero ¿cómo tú estás apelando una ganancia de causa para generar dignidad a 242 personas que no podían estar ahí porque no existía? El código ni siquiera existía, no existía eso dentro del registro. El punto fue que la cárcel se cerró. El Ministerio Público tuvo que crear otro espacio para tener a esos presos y otros, incluyendo personas de edad, con problemas mentales y otras características, pero se dio por una mancuerna institucional entre Defensa Pública y el Defensor del Pueblo, con un instrumento jurídico que se llama amparo, pero ese amparo lo llevamos hasta el final. Porque ese es otro problema. Nuestras instituciones sufren de olvidarse del proceso que inician. Le ponía el caso de esa coronel de la policía, porque la policía y el Poder Ejecutivo presionó para excluirla del expediente cuando ella fue que dio la orden y a unos 15 compañeros, incluyendo 3 periodistas, 4 periodistas, nos agredieron y se manipularon armas de fuego y todo. Y yo dije que no, porque tiene que haber un código de consecuencias. No puede ser que tú hagas eso y por presiones políticas tú vas a excluir. Apelamos y estamos en corte. Y mi lógica es que ella, sea como sea, tiene que coger las consecuencias que correspondan desde el punto de vista penal, con el respeto, con la mejor forma, pero ese tipo de elementos de consecuencias son los que terminan generando credibilidad. Por eso quise poner el caso de la cárcel, como de la coronela en otra situación, porque es ese trabajo mancomunado, institucionalmente hablando, pero con el seguimiento debido para que no muera, y la comunicación correcta para que no se piense que se olvidó, son de los aspectos que yo pudiera poner como ejemplos concretos, que como ese quizás me surgirían otros, pero quise poner algo que fuese más de impacto para que pudiéramos ver cómo se puede trabajar interinstitucionalmente. Acá hay un precedente con la sentencia 1306, ¿verdad? Sobre claro, ahí se le reconoció a la Defensoría del Pueblo un tema sobre acceso a la información. Es un precedente bien interesante. Y de ahí la idea de colaborar, un poquito nomás colaborar y unir todo lo que estamos hablando, lo que había mencionado la senadora, el caso impactante de las niñas, la denuncia de violación.
que la abuela había denunciado que recurrió a todas las instancias y no encontró respuesta, que recurrió al Poder Judicial, a la Defensoría de la Niñez. ¿Cómo sirven estos espacios mancomunados para explotar esas funciones de la Defensoría? Como dijo también el defensor, tal vez con un amparo constitucional, aprovechando esa legitimación en la página, la Defensoría ha colaborado muchísimo para que le haya llegado en el momento oportuno esa información. Nosotros, por ejemplo, también jugamos desde el punto de vista institucional, jugamos en el buen sentido de la palabra, porque mi respeto, con el libre acceso a la información. O sea, nosotros utilizamos el libre acceso a la información a favor de nosotros. Si el funcionario no le queda respuesta al defensor, por lo que quiera, nosotros le utilizamos el libre acceso a la información, con eso le generamos una situación comunicacional, porque nadie quiere mancillar su reputación. Entonces la estrategia reputacional para nosotros es muy importante. Al yo tener, hablo del término persona, porque ustedes saben que es institucional, una voz fuerte, la gente no quiere que le marchemos en los medios de comunicación, porque eso políticamente le resta, pero también la credibilidad le mengua. Entonces nosotros jugamos con libre acceso a través de nosotros, los actos de alguacil ni hablar, pero por ejemplo hoy hay dos inspectores de nosotros que se tiraron a una institución. Ya el hecho de que lleguen con los chalecos le mete presión. Entonces, también es un tema estratégico, es saber a quién tú le haces qué mecanismo, porque uno que tenga la aspiración de ser presidente de la República en el 28, no va a querer que reputacionalmente el defensor salga a decir, tú violentaste, o tú no respondiste, o tú, entonces, o le baje el índice de transparencia. Entonces, ahí entra mucho la inteligencia de mercado para tú saber en qué momento y con qué mecanismo o con qué fortaleza, incluso hasta desde el punto de vista político, que me perdonen los senadores, no es lo mismo darle a un chiquito que darle a un grande. Si tú al chiquito le das duro, tú puedes estar seguro que el grande va a decir, espérate, déjame cambiar la estrategia, porque con él no se puede hacer de esa manera. Y eso fue también de lo que nosotros utilizamos cuando le dimos el de correo. Se le dio, y perdóname, voy a hablar llano como un dominicano, se le dio para que no volviera a levantarse. Y perdió, para que tengan una idea, siendo el presidente del partido de gobierno en el municipio más grande del país, perdió la candidatura a alcalde. Claro. Y fue por eso. Porque también ahí tú tienes que ir graduando. Si tú me estás tratando de esa manera, yo te voy a tratar de otra. Entonces, miren ahí cómo su carrera política se terminó por el simple hecho de que no entendió la lógica, porque no le estábamos pidiendo otra cosa que mándame el listado de los desvinculados. No que tú no puedes desvincular. No entendió y nos fuimos al punto tal que hoy en día no tiene capital político. Lenguaje coloquial de evidenciar. Una cuestión que desde la Defensoría ¿Se le puede pasar para que quede grabado siempre? Es importante. La reputación del funcionario público. Sí. Una de las cuestiones que desde la Defensoría del Pueblo que consideramos es muy importante, aparte del cumplimiento de las políticas misionales y los objetivos establecidos tanto desde la Constitución Nacional como nuestra ley orgánica, es bastante amplia, digamos, que nos da un amplio espectro de trabajo y aplicación. Queremos hacer énfasis en que en todo este periodo de mandato del doctor Rafael Ávila como defensor del pueblo, y ya lo dijo hace rato, es que la Defensoría del Pueblo se encuentra ayornándose y cumpliendo los principios de París. Es decir, el órgano rector de todas las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿verdad?, que digamos forman parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, nos debemos regir íntegramente por los principios de París. Este año se conmemoran 30 años de los principios. Y en ese sentido, uno de los objetivos fundamentales e importantes que tiene la Defensoría del Pueblo es que tengamos la acreditación nuevamente como INH con categoría A dentro de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que es un estatus que no lo tenemos desde el año 2013. Es decir, Paraguay la última acreditación como estatus A lo tuvo en el año 2007. Se presentó un nuevo proceso de reacreditación, el cual fue aplazado, y recién se presenta de vuelta en el año 2019. Y Paraguay tiene hoy en día el estatus B, es decir, la categoría B, que implica el cumplimiento parcial de los principios de París.
en todo este periodo de tiempo aumentar la capacidad operativa y ayornarse a esos principios, es decir, llegar al examen o la presentación del examen para el 28 de septiembre, en remitir la documentación y en el examen propiamente dicho que va a ser en marzo del 2024, no implicó solamente completar los requisitos del subcomité de acreditación o llenar un formulario, sino que eso implicó también que la Defensoría pueda internamente reestructurarse, ¿verdad? Establecer nuevos estándares en materia de cumplimiento de esos principios en materia de derechos humanos como institución nacional y finalmente culminó con la presentación de ese digamos, formulario ante el subcomité de acreditación en septiembre de este año y el desafío que como Defensoría podamos tener esa categoría A, por un lado ante la GANRI, ¿verdad? Y también denotar que como Defensoría estamos trabajando incansablemente en que la institución pueda tener una capacidad instalada en la remisión de informes paralelos ante los organismos de Naciones Unidas, es decir, tenemos los EPU por un lado y después los diferentes órganos de tratados, ¿verdad? Nosotros tenemos ratificados todos los tratados más el subcomité o el CAT, ¿verdad? Entonces, que la Defensoría está instalando una capacidad operativa para que pueda presentar sus propios informes paralelos. Se está estilando últimamente a que la Defensoría colabore con el Estado propiamente, de hecho en la presentación de un informe o forme parte dentro del informe estatal, ¿verdad? Tanto entre los órganos de tratados como también ante el EPU. Y hoy en día lo que estamos buscando también es que esa capacidad instalada quede en la institución para la presentación de informes paralelos. Ahí la actividad digamos, la gestión que se realiza con la oficina tanto regional del Alto Comisionado con Jan Yaraf como el coordinador residente, que es el doctor Mario Zamaja, acá a nivel local, con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, se viene trabajando, digamos, de manera coordinada a los efectos de que también los propios funcionarios puedan recibir una capacitación permanente y a su vez se deje, como les digo, esa capacidad instalada de generar informes y a su vez que nos permita a nosotros tener capacidad de recopilación de informes tanto cualitativos como cuantitativos que obviamente se ven reflejados en la obligación de rendición de cuentas que tenemos como Defensoría del Pueblo ante el Congreso Nacional en nuestra presentación de informes de manera anual, ¿verdad? Quería acotar nomás ese detalle también con respecto al trabajo que viene encarando el doctor Ávila y bueno, desde la Defensoría y nosotros los funcionarios, ¿verdad? Tenemos todavía unos minutos, ¿verdad? Me gustaría pasarle la palabra a nuestro director de la comisión. Sí. Gracias, senador. Antes que nada, saludarle, un gusto realmente escuchar y compartir estas buenas prácticas de la Defensoría Pública y tener una visión general, ¿verdad? de los desafíos, ¿verdad? que tenemos dentro de los sistemas nacionales de promoción de los derechos humanos, ¿verdad? Para la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Defensoría del Pueblo como comisionado parlamentario es estratégico dentro del trabajo que realizamos, ¿verdad? Hemos hecho en estos últimos meses, ¿verdad? un estrecho lazo, vínculos con la Defensoría del Pueblo. Y nos parece muy importante esto que acaba de mencionar el doctor, ¿verdad? Sobre estos informes, ¿verdad? Que por sobre todas las cosas lo que van a ser los ejes estratégicos dentro de la asamblea de la federación, ¿verdad? Temas centrales como la violencia de género, el tema medio ambiente, el tema pueblos indígenas, son temas muy sensibles dentro de la sociedad paraguaya y que hay un desafío también que tenemos de supervisar y controlar aquellas recomendaciones que vienen de los órganos de tratados, de los sistemas de derechos humanos, así como el cumplimiento de las sentencias dictadas por los organismos internacionales. Creo que esa es una tarea, ¿verdad? que debemos ajustar, ¿verdad? Nuestra coordinación. Así como estuve conversando acá con la doctora también, ¿verdad? El tema de los litigios estratégicos, ¿verdad? Que tienen o que deberían tener alto impacto, inclusive o por sobre todas las cosas en el marco legislativo, ¿verdad? Una pregunta sobre los litigios estratégicos que hiciste mención, ¿verdad?
me gustaría escuchar cuáles son las experiencias que hay en República Dominicana o en otros países, ¿verdad?, que puedan generar esos cambios necesarios y proteger a estos colectivos, ¿verdad?, como los indígenas, como las comunidades campesinas, mujeres, ¿verdad?, que de alguna forma son necesarias para el fortalecimiento de la democracia. Miren, la reforma organizacional que se generó a lo interno del Defensor del Pueblo en cuanto al garantismo implicó 4 departamentos, una Secretaría General robusta basada en 4 procesos. Atención al ciudadano, que es el que discrimina si un reclamo, si una orientación, si implica otro. Tenemos 5 clasificaciones. Eso pasa a investigación. En investigación hay un equipo de abogados que su única función es especializarse en diferentes temas del catálogo de derechos que planteaba el honorable, que también nosotros tenemos en nuestra Constitución. De esa investigación se pasa a la notificación, donde la administración, de alguna manera u otra, tiene que tener, por un principio del debido proceso, donde que está fallando según la legislación, sea una ley, sea un reglamento, sea una ordenanza, sea un mecanismo interno, desde el punto de vista del derecho administrativo, para poder solventar el error que está cometiendo. De no temperar el llamado que le hace la institución, vamos al litigio. Si hay algo que nosotros como sociedades tenemos que analizar, es el tema medio ambiente. Y el cambio climático no es solamente que ha bajado la temperatura, sino que hay una serie de situaciones que nos están pasando en nuestras comunidades, las cuales no tenemos explicación. El tema del medio ambiente es donde está quizá la mayor experiencia de litigios estratégicos, porque esas comunidades muy probablemente no tienen ni siquiera la forma de cómo presentar ese alegato. Pero ese litigio estratégico implica 2 vertientes. Una, educativa, porque las comunidades tienen que saber si es válido o no válido, desde el punto de vista legal, lo que están requiriendo, y si no lo es, ¿cómo podemos solventarlo? Estamos hablando de minería, estamos hablando del uso de la tierra de manera discriminada, estamos hablando incluso de la titularidad de la tierra como tal. Entonces, ahí esas comunidades requieren necesariamente de actores con algún tipo de credibilidad, pero de técnicos que puedan hacerlo. Hablo del tema medioambiental por el concepto del derecho colectivo, porque en el caso de los litigios estratégicos no llegan a tal cuando normalmente son individuales, porque la administración no se va a correr el riesgo de llegar a litigar cuando estamos hablando eminentemente de procedimientos administrativos que ellos pueden solventar. Muy probablemente te pudiera poner desde el punto de vista individual un amparo, que fueron yo estudié como 95 sentencias del Constitucional de nosotros antes de presentarme, y hubo una de una señora que sometió un amparo por un medicamento. Ella tenía cáncer, y la sentencia duró casi 2 años para ser evacuada. La señora murió y quien recibió la sentencia fueron los hijos. Entonces, la administración, cuando son notificaciones tan robustas, luego de haber hecho una investigación, normalmente buscan una solución. Ahora, el tema medioambiental y los derechos colectivos sí tienen que ser una estrategia de litigio estratégico bien marcado, porque ahí no solamente tú tienes un capital social organizado, sino que de alguna manera u otra la parte histórica le va a dar la razón. Quizás sí, quizás no. Yo tengo casos, por ejemplo, en el este del país, que no le da la razón al grupo de campesinos que se hacen llamar peregrinos, que le han hecho piquete al presidente, que han generado una crisis con el dueño de la tierra. Pero entonces tú entras en un proceso de mediación donde tú buscas que el Estado sí le asigne la tierra, porque son campesinos. Ellos no pueden tomar esa parcela porque pertenece a un empresario que la compró legalmente. Pero no quiere decir que el Estado no tenga una tierra por la zona que tú le puedas generar la parte de agua, la titularidad, la división, la semilla, y le puedas crear las condiciones para poder, de alguna manera u otra, hacerla productiva. Por eso es tan importante que el litigio sea estratégico.
No es agarrar todo lo que te llegue y porque la administración no te respondió, salir a un tribunal, porque incluso tú pierdes credibilidad. Ah, no, mira, otro caso más. Y no es eso. El que tú tomas, tú sabes que te va a crear un precedente y para ti te sirve de tu jurisprudencia desde el punto de vista institucional, porque tú estás saliendo con un legajo de resultados exitosos. Por lo tanto, tú tienes que madurarlo y el equipo tiene que ser consciente. Por eso te hablaba de una Secretaría General robusta, porque nosotros tenemos un equipo de abogados, pero al fin y al cabo también tiene que sentarse conmigo dentro del gabinete de garantismo para identificar cuáles son esos casos. Porque aparte de litigar, tú tienes que tener una línea de comunicación que va en dos líneas, la tradicional y la de comunicación política avanzada, que implica las redes y otros mecanismos, actores significativos de la sociedad que puedan entender. Te pongo un litigio que yo no tuve que hacerlo. Nuestra ley plantea 2 adjuntos y 2 suplentes. Tú piensas, ¿los suplentes a quién suplen? ¿Al titular o a los adjuntos? Los suplentes en toda parte del mundo suplen cuando no hay una figura, por lo tanto entran. Yo tuve un suplente que quiso ser el más gracioso de la cuenta y el debate se dio en la opinión pública y quienes respondieron fueron abogados de prestigio de la República que le respondieron a él. Yo no tuve que litigar, porque lo lógico para mí era irme para la justicia administrativa, someter un recurso para que sea el tribunal que defina claramente ese tipo de orden dentro de quizá la inobservancia de la propia ley, por el tiempo que tenía. No fue necesario. El litigio se quedó en medio de comunicación claramente y ese tipo de salvaguardarme para momentos particulares también es sumamente estratégico, porque tú tienes que saber cuáles son las luchas que tú haces. La que tú puedas resolverlo desde el punto de vista de la conversación, la comunicación, la mediación, las que son de litigio, que tú sabes que te van a dar posicionamiento, figuración y resultados concretos, esa sí tú la tiras. Porque al fin y al cabo tú sabes que tú lo tienes ahí. Como abogado tú identificas claramente si tu escrito va a tener ganancia o no va a tener ganancia. Y si no, tú sabes hasta dónde tú llegas. Para entonces poder, es como los políticos. Ellos saben desde que salieron hasta dónde pudieran llegar. Si se sienten muy seguros, van a invertir todos los recursos de ellos y de sus familiares porque van a lograr el escaño. Pero si no, lo que están haciendo es un posicionamiento estratégico para ir ganando capital político. Y eso pasa dentro del punto de vista institucional. Tú ganas capital institucional porque tú estás construyendo una magistratura moral. Por lo tanto, tú no puedes tener en tu haber muchas pérdidas porque la gente no va a confiar en el proceso de litigio y se va a ir por un litigante privado o un abogado que tenga algún tipo de maldad que le va a coger el caso y le va a hacer gastar muchísimo dinero, o las comunidades van a empezar a generar mucha conflictividad que al fin y al cabo a nadie le conviene, ni al legislador, ni al alcalde, ni al Poder Ejecutivo, ni al defensor, porque ya esos conatos puede pasar un Panamá. Mira la crisis de Panamá ahora mismo, que hasta muerto ha habido por un tema de una minería. Quizá la minera cumple todos los requisitos, pero quizá ha habido actores políticos que han aupado esa crisis pensando en un capital electoral a largo plazo. Ahí entra un defensor que puede explicar que ciertamente se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, ¿por qué no se cumple? Y si se cumple, ¿por qué se cumple? Que quizá lo maticen, no importa, pero tu posición institucional es que sí. Y tiene que ser responsable de asumir esa posición por las mismas garantías que tiene que ser responsable de poder comunicarte con la comunidad. Por eso la cercanía. Porque si tú eres una persona cercana, accesible, la gente de a pie, los normales, como todos nosotros, en algún momento dado de nuestra vida, van a entender, él me está diciendo la verdad. Por eso el litigio tú tienes que saberlo administrar. Agregar algo un ratito sobre el tema de medio ambiente, ¿verdad? En la Defensoría del Pueblo abordamos cuestiones, problemas relacionados al medio ambiente, ¿verdad? Mencionar así algunos, por ejemplo, la fumigación con agroquímicos cercanos a comunidades educativas. Tenemos también, por ejemplo, el problema de la proliferación de estaciones de servicio en Asunción, en los centros urbanos, ¿verdad? Y quería resaltar nomás la importancia de este tipo de espacios donde intercambiamos las buenas prácticas, donde podemos aprender de nuestros pares, ¿verdad? Para poder realmente aplicar mejor las herramientas y resaltar nada más el tema de litigios estratégicos y, por ejemplo, la importancia de los tribunales ambientales naturales, ¿verdad? Que es algo que carecemos actualmente, que también de la mano de lo que mencionó el defensor de República Dominicana, necesitamos la credibilidad del sistema legal para poder afrontar de repente estos problemas ambientales que sabemos que tienen intereses muy importantes, ¿verdad?
Entonces creo que estos espacios, el Congreso de FIO 2024 va a ser fundamental para poder realmente adquirir nuevas herramientas y que la Defensoría del Pueblo pueda aplicar y cumplir su rol misional, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor. Sí, senadora, me gustaría acotar un punto. Si hoy la Defensoría del Pueblo de Paraguay tiene un cambio significativo, senador y senadora, se debe a los funcionarios, a la categoría que tienen los funcionarios y funcionarias de la Defensoría. Pero les digo con gusto, es un placer trabajar con ellos. Los cambios, todo lo que llegamos en este corto periodo que estamos trabajando, los pasos que estamos dando es por el profesionalismo que tienen los funcionarios de la Defensoría, que en algún momento estuvieron arrinconados, pero ahora están ganando su espacio y están demostrando, y tenemos que demostrar también el compromiso que nosotros asumimos con la ciudadanía, lo que estaba perdido. Y hoy nosotros nos comprometimos y estamos trabajando y queremos ser garantes de que vamos trabajando y vamos cumpliendo con la ciudadanía. Ese es el compromiso que tenemos, que asumí yo como defensor y los funcionarios que están trabajando con nosotros. Quería agradecerle eso, senador. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias al señor defensor del pueblo del Paraguay, el doctor Ávila, el doctor Ulloa de República Dominicana, directivos de la Defensoría del Pueblo, por supuesto nuestros compañeros y compañeras de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Sepan que estamos a disposición, las puertas están abiertas. Yo sé que hay un vínculo muy estrecho, permanente con la Comisión de Derechos Humanos, y lo que podamos hacer para ayudar, por supuesto, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por estar acompañando el proceso que está liderando el doctor Ávila. Doctor Ulloa, muchas gracias por la visita, por el tiempo que nos dio. Me parece que abusamos un poco de su tiempo. Bueno, para el próximo preparo algo. No, al contrario, disfrutamos su exposición, así que el temor es que hayamos abusado nosotros de su tiempo, ¿no? Nosotros disfrutamos, le puedo asegurar que aprovechamos cada segundo de su exposición. Y llegando a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y habiendo dormido que la creo como que fui bien. Sí, no, valoramos muchísimo. Espero que no le expriman tanto en las siguientes reuniones que va a tener. Y le cedo la palabra a la senadora para... Muchas gracias, senador. Realmente enriquecedor esta reunión. Espero que no sea la primera, la última vez. Realmente intercambio de experiencias siempre va a ser valioso para la gestión, y sepan que yo siempre les voy a estar molestando porque realmente el rol que ustedes cumplen es demasiado importante también como un nexo del Poder Legislativo, y dar así realmente, como habló el doctor defensor del Paraguay, la ciudadanía merece que el Estado le brinde lo básico y de calidad. Así que para eso llegamos, estamos acá, porque realmente queremos servir a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias por su exposición y muy enriquecedor todo. Así que ahora espero que disfrute un poco de la ciudad. Seguramente tienen algunas visitas que van a hacer a modo coloquial en la ciudad, alguna cena, algo, ¿verdad? Porque le estamos exprimiendo, pobrecito. Una reunión con el alto comisionado y un programa de televisión. Excelente, así que fuerza para lo que le queda. Muchísimas gracias y espero que esté a gusto en mi país.